El gobierno de los Estados Unidos amenazó dejar de patrocinar los programas en la XCW con anunciantes americanos y dejar de proporcionar todas las materias primas como los tubos de vacío, que aquí le llamamos bulbos. Esta amenaza tuvo una eficacia extraordinaria en Emilio Azcárraga. Empieza a colaborar más con los norteamericanos, saca el servicio transocean de sus estaciones de radio y empieza a difundir más las noticias de Reuters, las noticias de AP y las noticias de las agencias norteamericanas a favor de los aliados, ¿no? Todas las fuerzas de artillería están trabajando con fuerza y honor junto a cientos de elementos de las tropas en línea, evitando los continuos bombardeos de la aviación nazi. Pero no solo la propaganda nazi inquieta a los Estados Unidos. El destino del petróleo mexicano también ocupa la atención del presidente norteamericano. Roosevelt, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, es el primero que presiona a las compañías, a las 7 compañías americanas, y les manifiesta: estamos en una guerra, México tiene que ser nuestro aliado y nos va a vender petróleo. El 7 de mayo de 1940, a través de un memorándum confidencial recientemente revelado, el presidente Roosevelt presiona a Lázaro Cárdenas para que suspenda las exportaciones de petróleo a Alemania. Los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, sí compran el petróleo mexicano, ya se olvida del boicot. Esta posición del gobierno de Lázaro Cárdenas deja a los ejércitos del Führer sin el crudo y las materias primas mexicanas al comienzo de la guerra. Los planes de Hitler en México comienzan a complicarse. Pero pronto se llevan a cabo las elecciones y un nuevo gobierno asume el poder. El 7 de julio de 1940, Manuel Ávila Camacho se consagra como el sucesor de Lázaro Cárdenas. Una vez que llega al poder Manuel Ávila Camacho, se da un viraje totalmente hacia la derecha. Entonces se pasa de una izquierda muy limpia, por llamarlo de alguna manera, a una derecha oculta, que es la de Manuel Ávila Camacho. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! Al cambiar el gobierno, los nazis exploran nuevas estrategias en México. El alto mando alemán decide crear una red de espías teniendo en cuenta que ahora pueden llegar a encontrar simpatías hacia el Tercer Reich entre los funcionarios del nuevo gobierno mexicano. ¿Por qué en México es donde se iba a establecer la red de sus agentes nazis? Por su cercanía con los Estados Unidos, por la entrada a este país, y también porque México de alguna manera era el punto central para ir hacia Sudamérica y hacia Norteamérica, en todos los sentidos. El hombre elegido para enviar a México como jefe de la red de espionaje es el teniente George Nikolaus. George Nikolaus era un oficial del ejército alemán que en 1940 estaba alrededor de los 42 años. Estaba trabajando como oficial de espionaje en la división de inteligencia económica del ejército alemán. George Nikolaus llega a México el 30 de marzo de 1940. Entra al país bajo la identidad de un cobrador de la Blaupunkt Radio Company, una empresa de electrodomésticos alemana. Los planes que él traía eran planes que se habían conformado en Alemania. Llevar la propaganda y llevar todas las ideas nacionalsocialistas a todo el mundo. Ellos tenían un censo de que en México había aproximadamente 5,000 alemanes viviendo en México, de los cuales podrían servir como colaboradores o espías para las funciones que intentaba realizar. Para poder enviar la información a Berlín, el servicio de inteligencia alemán instruye a Nikolaus en el uso de diferentes métodos secretos de comunicación. El más efectivo es, sin duda, el del micropunto.
Lo que hicieron los alemanes fue reducir la información que tenían que mandar, de tal forma que en el punto de la I pudiera caber toda una página de un periódico. Los documentos son fotografiados con una cámara en miniatura de alta precisión. Así se obtiene una foto cuadrada del tamaño de un sello de correo. Esta imagen se vuelve a fotografiar a través de un microscopio invertido. El resultado es una foto infinitamente pequeña del tamaño de un punto, que luego puede ser ubicada en cualquier lugar del documento. En una sola carta podrían ellos estar enviando, sin que se advirtiera a primera vista, 100, 200 o 500 micropuntos de información. Al llegar a su destino, este punto puede ser ampliado hasta 200 veces. La otra cosa que les facilita a los espías alemanes en México es la gran corrupción que existe en el gobierno mexicano. Destinan una gran cantidad de dinero para comprar funcionarios que les proporcionan información estratégica. Nikolaus consigue información vital sobre la invención en Estados Unidos de nuevos motores para los aviones enfriados con aire y también sobre los campamentos que se establecen en Terranova, Canadá, desde donde se envía ayuda a Gran Bretaña. A Nikolaus aún le falta infiltrarse en las más altas esferas del nuevo gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho. Es entonces que entra en escena una bella actriz alemana de tan solo 27 años. El 1 de diciembre de 1940 asume la presidencia Manuel Ávila Camacho. Para infiltrarse en el nuevo gobierno, el Tercer Reich apela al glamour y a la seducción de una bella y joven actriz, Hilda Kruger. En su juventud empieza a estudiar teatro, tiene ambiciones de actriz, empieza a incursionar en el cine del Tercer Reich. Hilda conoce al poderoso ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, quien en ese entonces tiene el control de toda la industria del cine alemán del Tercer Reich. Ella entra en contacto con Goebbels a través de las casas con las que filma y en poco tiempo Goebbels la convierte en su amante. Durante un buen tiempo están en una relación hasta que la esposa los descubre. Ella tiene que salir de Alemania, pasa por Inglaterra, llega a Estados Unidos. En Estados Unidos busca trabajo como actriz, no se le da, porque pues, realmente no era muy buena actriz. El embajador de Alemania en San Francisco la recibe en Los Ángeles y la empieza a involucrar con círculos nazis que operaban en Hollywood. A principios de 1941, desde Alemania, Hilda Kruger recibe una orden del alto mando del Servicio de Inteligencia alemán. Debe ir a México para apoyar el trabajo de la red de espionaje de Nikolaus.